El parque de San Isidro estaba lleno de vida esa mañana, el sol brillando sobre los árboles mientras los niños corrían entre los columpios, sus risas resonando en el aire cálido. Las madres charlaban en las bancas, sus ojos siguiendo a sus pequeños mientras jugaban, y los ancianos paseaban con sus bastones, sus pasos lentos marcando el ritmo del día. El olor a flores frescas subía desde los jardines, y las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, marcando las 10. Era un día cualquiera en el pueblo, hasta que Clara llegó. Clara era una niña pequeña, de apenas 6 años, su cabello oscuro cayendo en mechones desordenados sobre su rostro pálido mientras corría hacia una banca en el centro del parque. Llevaba una muñeca vieja en sus manos, su vestido de tela raído y sus ojos de vidrio opacos brillando bajo la luz del sol. La niña estaba llorando, sus sollozos cortando el aire mientras dejaba la muñeca en la banca, sus manos temblando mientras miraba alrededor con ojos llenos de miedo. Luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y corrió, sus pasos resonando en el césped mientras desaparecía entre los árboles. Doña Rosa, que estaba sentada cerca con su nieto, fue la primera en notar a Clara, sus manos temblando mientras miraba a la niña correr. «Pobrecita», susurró, su voz rompiéndose mientras se ajustaba el chal. «¿Por qué llora? ¿Y esa muñeca? ¿Qué cosa tan vieja?» Un joven, Pablo, que paseaba con su perro, se acercó a la banca, sus ojos brillando con curiosidad mientras miraba la muñeca. «¡Qué raro!», gruñó, su voz resonando mientras se inclinaba. «¿Quién deja una muñeca así? Parece de hace años». Doña Rosa levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Pablo. «No la toques», gritó, su voz cortante resonando en el parque. «No sabemos de quién es». La niña estaba llorando. Algo no está bien. Pero Pablo ya había tomado la muñeca, sus manos temblando mientras la levantaba, sus ojos fijos en el rostro de vidrio. Entonces gritó, un chillido agudo que cortó el aire como un cuchillo, y retrocedió, cayendo al césped mientras sollozaba. «No», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. «Lo vi. Un hombre. En un bar. Tenía un cuchillo. Había sangre». El silencio llenó el parque como un golpe, los ojos de todos girando hacia Pablo mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Doña Rosa jadeó, retrocediendo mientras se santiguaba, sus manos temblando mientras miraba la muñeca. «¿Un hombre?», susurró, su voz temblando mientras miraba a Pablo. «¿Qué hombre?». «Pablo, ¿qué viste?». Pablo sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. «No sé», susurró, su voz cortante mientras señalaba la muñeca. Pero no era normal. Era un bar, y un hombre con un cuchillo. Mató a alguien. Había sangre, y un papel en la mesa. Luego todo se quemó. El parque tembló bajo el peso de los susurros creciendo mientras la gente se miraba, sus rostros pálidos brillando con miedo y duda. Una madre, Elena, que jugaba con su hijo cerca, dio un paso adelante, sus manos temblando mientras miraba la muñeca. «Voy a verla», gritó, su voz resonando mientras se acercaba. «No creo en cuentos». Pero cuando tocó la muñeca, su rostro palideció, y un grito salió de su garganta, un lamento que heló la sangre mientras caía al césped, sus manos temblando mientras sollozaba. «El fuego», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. «La escuela. Se quema. Los niños gritan. Lo vi». San Isidro tembló el peso de lo que la muñeca mostraba, un eco de un pasado que el pueblo había enterrado. Y mientras los gritos crecían, la muñeca seguía en la banca, un testigo silencioso de una verdad que estaba a punto de salir a la luz. El parque de San Isidro se llenó de gritos, el aire temblando bajo el peso de los sollozos mientras la gente se reunía alrededor de la banca, sus rostros pálidos brillando con lágrimas que no podían parar. El sol seguía brillando, pero su luz parecía fría, la muñeca vieja absorbiera todo el calor del día. Pablo estaba en el césped, sus manos temblando mientras se cubría el rostro, el eco del hombre con el cuchillo aún quemando sus ojos. Elena sollozaba cerca, sus manos temblando mientras murmuraba sobre el fuego y los niños que gritaban en su visión.
Doña Rosa retrocedió, sus manos temblando mientras se santiguaba, sus ojos fijos en la muñeca. «Es el diablo», gritó Doña Rosa, su voz ronca resonando mientras miraba la muñeca. «Esa cosa no es de Dios. Muestra cosas malas. Hay que romperla». Elena levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Doña Rosa. «No», gritó, su voz cortante mientras se levantaba del césped. «Yo vi un fuego. Pablo vio un hombre. ¿Qué es esto? No podemos romperla sin saber». Un hombre mayor, don Luis, que paseaba con su nieta, dio un paso adelante, sus manos temblando mientras miraba la muñeca. «Voy a verla», gruñó, su voz resonando mientras se acercaba a la banca. «No creo en cuentos. Es un truco». Pero cuando tocó la muñeca, su rostro palideció, y un grito salió de su garganta, un lamento que heló la sangre mientras caía al césped, sus manos temblando mientras sollozaba. «El río», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Una vieja cantaba. Todos lloraban. Había huesos bajo la tierra. El silencio llenó el parque como un peso muerto, los ojos de todos girando hacia don Luis mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Doña Rosa jadeó, retrocediendo mientras se santiguaba de nuevo. ¿Un río?, susurró, su voz temblando mientras miraba la muñeca. «¡Qué vieja! ¡Qué huesos! Luis, ¿qué viste?». Don Luis sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. «No sé», susurró, su voz cortante mientras señalaba la muñeca. Pero no era normal. Era un mercado, y una vieja cantaba. Todos lloraban, y el suelo se abría. Había huesos, muchos. Luego todo se derrumbó. Elena levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Luis. «¿Un mercado?», gritó, su voz resonando mientras señalaba la muñeca. «Yo vi un fuego. Pablo un hombre con un cuchillo. ¿Qué está pasando aquí?». Doña Rosa negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba la muñeca. «Es el pasado», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el césped. «Lo que vio Luis fue hace años. San Pedro. El mercado. Encontraron huesos. Lo recuerdo». Pablo levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a Doña Rosa. «¿San Pedro?», susurró, su voz rompiéndose mientras miraba la muñeca. «¿Y el hombre con el cuchillo? ¿Eso también pasó?». Una mujer joven, Sofía, que jugaba con su hijo cerca, dio un paso adelante, sus manos temblando mientras miraba la muñeca. «Voy a tocarla», susurró, su voz temblando pero firme mientras se acercaba. «No tengo miedo». Pero cuando tocó la muñeca, su rostro palideció, y un grito salió de su garganta, un lamento que cortó el aire mientras caía al césped, sus manos temblando mientras sollozaba. «Un autobús», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Una niña corría. Gritaba: «Mamá está muerta». Un hombre la perseguía. Tenía un cuchillo. El silencio llenó el parque como un golpe, los ojos de Elena endureciéndose mientras miraba a Sofía. «¿Una niña?», susurró, su voz temblando mientras miraba la muñeca. «¿Qué niña?». Luis vio un río. Yo un fuego. ¿Qué une todo esto? Doña Rosa levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Elena. «Es San Isidro», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. «Muestra cosas que pasaron aquí. El fuego, el río, el hombre. ¿Qué quiere esta muñeca?». Un niño, Miguelito, corrió hacia la banca, sus ojos grandes brillando con curiosidad mientras se acercaba a la muñeca. Su madre, Ana, lo siguió, sus manos temblando mientras intentaba detenerlo. «Miguelito, no», gritó, su voz resonando mientras corría hacia él. «No la toques. Es peligroso». Pero Miguelito ya había tocado la muñeca, su rostro a centímetros del vidrio mientras miraba sus ojos opacos. Entonces gritó, un chillido agudo que cortó el aire, y retrocedió, cayendo al césped mientras sollozaba. «Mami».
Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. Es un hombre. En un ataúd. Pero está vivo. Sus ojos se abrieron. San Isidro tembló bajo el peso de lo que la muñeca mostraba, un reflejo de un pasado que el pueblo no podía ignorar. Y mientras los gritos crecían, la muñeca seguía en la banca, un testigo silencioso de una verdad que estaba a punto de romper el pueblo en pedazos. El parque de San Isidro se convirtió en un caos. El aire lleno de gritos y sollozos mientras la gente se apiñaba alrededor de la banca, sus rostros pálidos brillando con lágrimas que corrían sin control. El sol comenzaba a bajar, su luz dorada tiñendo el césped de un tono que parecía sangre seca, y la muñeca seguía en la banca, sus ojos de vidrio opacos brillando con un resplandor que helaba la sangre. Pablo estaba inmóvil, sus manos temblando mientras murmuraba sobre el hombre con el cuchillo, y Elena sollozaba cerca, repitiendo lo del fuego de la escuela. Don Luis estaba de rodillas, sus manos temblando mientras hablaba de la vieja y los huesos, y Miguelito sollozaba en los brazos de Ana, murmurando sobre el hombre vivo en el ataúd. Sofía levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al grupo. Una niña corriendo. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. Gritaba por su madre. Un hombre la seguía. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo veo? Doña Rosa negó con la cabeza, sus manos temblando mientras se santiguaba. Es el diablo. Gritó, su voz ronca resonando mientras miraba la muñeca. Nos muestra pecados. Hay que romperla. No podemos dejarla aquí. Ana giró hacia ella, sus manos temblando mientras abrazaba a Miguelito. No. Gritó, su voz cortante mientras miraba a Doña Rosa. Mi hijo vio un hombre vivo en un ataúd. Sofía, una niña corriendo. Esto no es el diablo. Es algo que pasó. ¿Qué está mostrando esta muñeca? Un hombre mayor, don Felipe, que había sido policía en San Isidro, dio un paso adelante, sus manos temblando mientras miraba la muñeca. Voy a tocarla. Gruñó, su voz resonando mientras se acercaba. Si es el pasado, lo sabré. Pero cuando tocó la muñeca, su rostro palideció, y un grito salió de su garganta, un lamento que heló la sangre mientras caía al césped, sus manos temblando mientras sollozaba. El parque. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Un viejo con un SRAM. Un niño gritó. La policía lo tomó. Era un héroe, pero un ladrón. El silencio llenó el parque como un peso muerto, los ojos de todos girando hacia don Felipe mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Doña Rosa jadeó, retrocediendo mientras miraba la muñeca. ¿Un viejo? Susurró, su voz temblando mientras se santiguaba. ¿Qué viejo? ¿Qué SRAM? Felipe, ¿qué viste? Don Felipe sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. Samuel, susurró, su voz cortante mientras señalaba la muñeca. Fue aquí, en San Isidro, hace años. Un niño lo reconoció por un SRAM. Era un héroe de guerra, pero robó dinero. Lo arrestamos. Murió en la cárcel. Elena levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Felipe. ¿Y el fuego? Gritó, su voz resonando mientras señalaba la muñeca. Yo vi una escuela. Se quemaba. ¿Qué pasó? Don Felipe frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba a Elena. Eso fue Santa Clara, susurró, su voz ronca resonando mientras miraba la muñeca. Hace décadas. Un incendio en la escuela. Muchos murieron. San Isidro ayudó a taparlo. Dijeron que fue un accidente. Sofía levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. ¿Y la niña del autobús? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba la muñeca. La que gritaba mamá está muerta. ¿Qué pasó con ella? Don Felipe respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba a Sofía. Eso también fue aquí, susurró, su voz cortante mientras miraba la muñeca. Hace años. Una niña, Lucía. Su madre fue asesinada. La niña corrió a un autobús, gritó al chofer. Encontramos al asesino, un tal Cuervo.
pero nunca supimos quién lo mandó. Ana levantó la vista, sus manos temblando mientras abrazaba a Miguelito. ¿Y el hombre en el ataúd?, gritó, su voz resonando mientras señalaba la muñeca. Miguelito lo vio. Estaba vivo. ¿Qué es eso? Don Felipe asintió, sus lágrimas brillando mientras miraba a Ana. Antonio Ramírez, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba la muñeca. Lo enterraron, pero su hijo dijo que estaba vivo. Lo exhumamos. Lo habían matado con sedantes. Alguien lo movió después. Nunca encontramos al culpable. El parque tembló bajo el peso de los susurros creciendo mientras la gente se miraba, sus rostros pálidos brillando con miedo y culpa. Doña Rosa levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Felipe. ¿Todo eso pasó?, gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. ¿Aquí? ¿En San Isidro? ¿Por qué lo vemos ahora? Elena giró hacia ella, sus manos temblando mientras miraba la muñeca. Por la niña, gritó, su voz cortante mientras señalaba el césped. Clara. Ella dejó la muñeca. Tenemos que encontrarla. San Isidro tembló bajo el peso de un pasado que la muñeca desenterraba, un eco de pecados que el pueblo había tapado con tierra y tiempo. Y mientras los gritos crecían, la muñeca seguía brillando, un testigo silencioso de una verdad que no podían seguir ignorando. La tarde caía sobre San Isidro como un manto gris, el sol escondiéndose tras las nubes mientras el aire se llenaba de un frío que cortaba la piel. El parque estaba en caos, los gritos y sollozos resonando mientras la gente se apiñaba alrededor de la banca, sus rostros pálidos brillando con lágrimas que no podían parar. Elena estaba inmóvil, sus manos temblando mientras murmuraba sobre el fuego, y Pablo sollozaba cerca, repitiendo lo del hombre con el cuchillo. Don Luis estaba de rodillas, hablando de la vieja y los huesos, y don Felipe sollozaba, murmurando sobre Samuel y Antonio. Ana abrazaba a Miguelito, sus lágrimas brillando mientras miraba la muñeca. Sofía levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Felipe. Todo eso pasó, gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. Lucía, Antonio, Samuel. ¿Por qué lo vemos? ¿Qué quiere esta muñeca? Don Felipe respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba al grupo. No sé, susurró, su voz ronca resonando mientras miraba la muñeca. Pero no es casual. La niña, Clara, la dejó aquí. Ella sabe algo. Tenemos que encontrarla. Elena levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Felipe. ¿Clara?, gritó, su voz cortante mientras señalaba el césped. La niña que lloraba. ¿Dónde se fue? Tenemos que buscarla. Doña Rosa negó con la cabeza, sus manos temblando mientras se santiguaba. Es una maldición, gritó, su voz rompiéndose mientras miraba la muñeca. Nos castiga. Por lo que hicimos. Hay que romperla. Ana giró hacia ella, sus manos temblando mientras abrazaba a Miguelito. No, gritó, su voz resonando mientras miraba a Doña Rosa. Si la rompemos, no sabremos. Mi hijo lo vio. Tenemos que encontrar a Clara. Ella. Pablo levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba al grupo. Se fue por los árboles, gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el camino. La vi. Corrió por ahí. Hay que seguirla. Doña Rosa negó con la cabeza, sus lágrimas brillando mientras miraba a Pablo. No, gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. Es peligroso. Nos muestra cosas horribles. Si la seguimos, será peor. Elena giró hacia ella, sus manos temblando mientras miraba a Doña Rosa. No podemos quedarnos, gritó, su voz resonando mientras señalaba la muñeca. Yo vi el fuego. Tenemos que saber. Voy a buscarla. Don Felipe asintió, sus lágrimas brillando mientras miraba a Elena. Yo también, gritó, su voz cortante mientras se levantaba. Clara sabe algo. Ella dejó la muñeca. Vamos ahora. El grupo se dividió,
algunos corriendo hacia los árboles mientras otros se quedaban, sus sollozos resonando mientras miraban la muñeca. Los ojos de vidrio brillaban con un resplandor opaco que cortaba la tarde, un testigo silencioso de un pasado que San Isidro no podía seguir ignorando. Y mientras los pasos resonaban en el césped, el pueblo temblaba bajo el peso de una verdad que estaba a punto de salir a la luz. La tarde se desvanecía en San Isidro, el cielo tiñéndose de un gris pesado mientras el aire se llenaba de un frío que cortaba la piel. Elena, don Felipe, Pablo y Sofía corrían entre los árboles, sus pasos resonando en el césped mientras buscaban a Clara, sus linternas destellando en la penumbra. Ana se quedó en el parque, sus manos temblando mientras abrazaba a Miguelito, sus sollozos resonando mientras miraba la muñeca. Doña Rosa estaba de rodillas, sus manos temblando mientras se santiguaba, y otros vecinos se apiñaban alrededor, sus rostros pálidos brillando con miedo. Elena giró hacia don Felipe, sus manos temblando mientras miraba los árboles. ¿Por dónde se fue?, gritó, su voz cortante mientras señalaba la penumbra. Pablo, dijiste que la viste. ¿Dónde está? Pablo respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba el camino. Por aquí, gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba un sendero entre los árboles. La vi correr. Vamos. El grupo corrió, sus linternas destellando mientras seguían el sendero, el camino llevándolos hacia las afueras del parque, donde los árboles se volvían más densos y el aire se llenaba de un olor a humedad. Sofía levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Elena. ¿Qué vamos a hacer si la encontramos?, susurró, su voz temblando mientras corría. Nos mostró esas cosas. ¿Qué quiere Clara? Elena negó con la cabeza, sus manos temblando mientras corría. No sé, gritó, su voz cortante mientras miraba el sendero. Pero vi un fuego. Quiero saber por qué. Quiero saber qué pasó. Don Felipe giró hacia ella, sus manos temblando mientras miraba el camino. Y yo quiero saber de Antonio. Gritó, su voz resonando mientras señalaba la penumbra. Lo vi en la muñeca. Clara sabe algo. Tenemos que encontrarla. Llegaron a un claro, el sendero terminando en un pequeño arroyo donde el agua corría con un murmullo que helaba la sangre. En la orilla, Clara estaba sentada, sus rodillas abrazadas mientras sollozaba, su cabello oscuro cayendo sobre su rostro pálido. Sus manos temblaban mientras miraba el agua, sus sollozos resonando en el silencio del bosque. Elena jadeó, corriendo hacia ella mientras miraba a Clara. ¡Clara!, gritó, su voz cortante mientras se arrodillaba a su lado. ¿Estás aquí? ¿Por qué dejaste la muñeca? ¿Por qué lloras? Dinos. Clara levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Elena. Mi mami. Susurró, su voz rompiéndose mientras señalaba el arroyo. La muñeca era de mi mami. Ella me dijo que la dejara. Dijo que la gente sabría. Don Felipe frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba a Clara. ¿Tu mami?, susurró, su voz ronca resonando mientras se arrodillaba. ¿Quién es tu mami, Clara? ¿Qué dijo? Clara sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. Mi mami era Sofía, susurró, su voz cortante mientras miraba el agua. La mataron. Me dijo que la muñeca mostraría la verdad. Dijo que San Isidro lo sabría. El silencio llenó el claro como un golpe, los ojos de todos girando hacia Clara mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Sofía jadeó, retrocediendo mientras miraba a Clara. ¿Sofía?, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a don Felipe. ¿La Sofía que desapareció hace un año? ¿Es su hija? Don Felipe asintió, sus lágrimas brillando mientras miraba a Clara. Sí, susurró, su voz cortante mientras miraba el arroyo. Sofía Díaz. Desapareció hace un año. Dijeron que se fue, pero nunca lo creí. Clara, ¿qué sabes? San Isidro tembló bajo el peso de el claro lleno de un silencio que cortaba como un cuchillo mientras el grupo miraba a Clara, una niña que había vuelto con una muñeca para desenterrar un pasado que el pueblo no podía seguir ignorando. La noche caía sobre San Isidro como un sudario negro,
el aire temblando bajo el peso de los sollozos mientras Elena, don Felipe, Pablo y Sofía rodeaban a Clara en el claro, sus linternas destellando en la oscuridad. Clara estaba sentada en la orilla del arroyo, sus rodillas abrazadas mientras sollozaba, sus manos temblando mientras miraba el agua. El parque estaba a lo lejos, el eco de los gritos aún resonando mientras la muñeca seguía en la banca, sus ojos de vidrio brillando con un resplandor que cortaba la noche. Elena levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Clara. ¿Sofía Díaz? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a don Felipe. La conocía. Vivía en la loma. ¿Dices que la mataron? ¿Quién, Clara? ¿Qué sabes? Clara sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. No sé, susurró, su voz cortante mientras señalaba el arroyo. Mi mami me dijo que dejara la muñeca. Dijo que la gente vería. Dijo que San Isidro lo tapó. Luego se fue. Y no volvió. Don Felipe frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba a Clara. ¿Lo tapó? Gritó, su voz resonando mientras miraba el agua. ¿Qué tapó, Clara? ¿Qué sabía tu mami? Dime. Clara levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Felipe. El dinero, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba el arroyo. Mami dijo que había dinero. Que San Isidro lo escondió. Dijo que por eso mataron a otros. Luego me dio la muñeca y se fue. Pablo jadeó, retrocediendo mientras miraba a Clara. ¿Dinero? Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el parque. ¿Por eso vi al hombre con el cuchillo? ¿Por eso todos vimos cosas? ¿Qué dinero? Sofía levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. ¿San Isidro? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Clara. ¿Lo mismo que con Lucía? ¿Con Antonio? ¿Es por eso? Don Felipe respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba al grupo. Tal vez, susurró, su voz ronca resonando mientras miraba el arroyo. Sofía Díaz trabajaba en la alcaldía. Si sabía algo de dinero, de corrupción, podrían haberla silenciado. Como a los otros. Elena levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Felipe. ¿Silenciada? Gritó, su voz cortante mientras miraba a Clara. ¿La mataron por eso? ¿Dónde está, Clara? ¿Sabes dónde está tu mami? Clara sollozó, sus manos temblando mientras señalaba el arroyo. Aquí, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba el agua. Mami dijo que si no volvía, la buscaran aquí. Dijo que el agua lo diría. El silencio llenó el claro como un peso muerto, los ojos de todos girando hacia el arroyo mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Don Felipe jadeó, corriendo hacia el agua mientras miraba la corriente. Aquí. Gritó, su voz resonando mientras señalaba el arroyo. Tenemos que buscar. Si Sofía está aquí, la encontraremos. El grupo se movió, sus linternas destellando mientras buscaban la orilla, el agua corriendo con un murmullo que helaba la sangre. Pablo levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba el arroyo. Miren. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el agua. Algo brilla. Ahí. Elena corrió hacia él, sus manos temblando mientras miraba el agua. Bajo la luz de la linterna, un objeto brillaba en el fondo, su forma oscura destacándose contra las piedras. Don Felipe se arrodilló, sus manos temblando mientras metía las manos en el agua fría, sacando un collar de plata con un colgante en forma de corazón. «Es de Sofía», gritó, su voz cortante mientras miraba el collar. «Lo recuerdo. Lo llevaba siempre». San Isidro tembló bajo el peso de lo que el arroyo revelaba, un eco de un pasado que el pueblo no podía seguir ignorando. Y mientras los sollozos de Clara resonaban, el grupo miraba el agua, sabiendo que la verdad estaba a punto de salir a la luz. La noche envolvía a San Isidro como un manto negro, el aire cortado por el eco de los sollozos mientras don Felipe, Elena, Pablo y Sofía rodeaban el arroyo, sus linternas destellando en la oscuridad. Clara estaba sentada en la orilla, sus sollozos resonando mientras miraba el agua,
sus manos temblando mientras abrazaba sus rodillas. El collar de Sofía Díaz brillaba en las manos de don Felipe, su colgante en forma de corazón reflejando la luz de la linterna mientras el grupo miraba el arroyo con miedo y esperanza. Don Felipe levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al grupo. «Es de Sofía», gritó, su voz ronca resonando mientras señalaba el collar. «Lo llevaba siempre. Está aquí. Tenemos que buscar más». Elena asintió, sus manos temblando mientras miraba el agua. «Clara dijo que aquí», gritó, su voz cortante mientras se arrodillaba en la orilla. «Si Sofía está en el arroyo, la encontraremos. Vamos». El grupo se movió, sus linternas destellando mientras buscaban la orilla, el agua corriendo con un murmullo que helaba la sangre. Pablo metió las manos en el agua, sus manos temblando mientras buscaba entre las piedras, y Sofía miraba desde la orilla, sus lágrimas brillando mientras abrazaba a Clara. «Tranquila, pequeña», susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Clara. «Encontraremos a tu mami. Te lo prometo». Clara sollozó, sus manos temblando mientras miraba a Sofía. «Mami dijo que el agua hablaría», susurró, su voz cortante mientras señalaba el arroyo. «Dijo que la muñeca ayudaría. Dijo que San Isidro sabría». Don Felipe giró hacia ella, sus manos temblando mientras miraba a Clara. «¿La muñeca?», gritó, su voz resonando mientras señalaba el parque. «¿Qué tiene que ver la muñeca, Clara? ¿Por qué muestra cosas?». Clara levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Felipe. «Mami la hizo», susurró, su voz rompiéndose mientras miraba el agua. «Dijo que la muñeca guardaba la verdad. Dijo que la gente vería lo que San Isidro hizo. Dijo que era para mí, para que no olvidara». Pablo jadeó, retrocediendo mientras miraba a Clara. «¿La hizo?», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el parque. «¿Tu mami? ¿Por eso vi al hombre con el cuchillo? ¿Por eso todos vimos cosas?». Elena levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a Clara. «¿Qué hizo San Isidro, Clara?», susurró, su voz cortante mientras miraba el arroyo. «¿Qué sabía tu mami? ¿Por qué la mataron?». Clara sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. «El dinero», susurró, su voz rompiéndose mientras miraba el agua. «Mami dijo que había dinero sucio. Dijo que San Isidro lo escondió. Dijo que por eso mataron a otros. Dijo que ella sabía demasiado». Don Felipe frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba a Clara. «¿Dinero sucio?», gritó, su voz resonando mientras miraba el collar. «¿De qué? ¿De dónde? ¿Quién lo escondió?». Sofía levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. «¿La alcaldía?», susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Clara. «Sofía trabajaba ahí. ¿Es por eso? ¿Sabía algo?». Don Felipe asintió, sus lágrimas brillando mientras miraba al grupo. «Tal vez», susurró, su voz cortante mientras miraba el arroyo. «Hace años, hubo rumores de corrupción. Tierras, dinero, sobornos. Si Sofía lo sabía, podrían haberla silenciado. Como a Antonio, como a María». Elena levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba el agua. «Miren», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el arroyo. «Algo más. Ahí. En el fondo». El grupo giró, sus linternas destellando mientras iluminaban el agua, el resplandor revelando una forma oscura entre las piedras. Don Felipe metió las manos en el agua fría, sus manos temblando mientras sacaba una tela raída, su color desvaído por el tiempo. «Es una bufanda», gritó, su voz cortante mientras miraba la tela. «De Sofía. La llevaba el día que desapareció». San Isidro tembló bajo el peso de lo que el arroyo revelaba, un eco de un pasado que el pueblo no podía seguir ignorando. Y mientras los sollozos de Clara resonaban, el grupo miraba el agua, sabiendo que la verdad estaba a punto de romper el pueblo en pedazos. La noche pesaba sobre San Isidro como una losa negra, el aire cortado por el eco de los sollozos mientras don Felipe, Elena,
Pablo y Sofía rodeaban el arroyo, sus linternas destellando en la oscuridad. Clara estaba sentada en la orilla, sus sollozos resonando mientras miraba el agua, sus manos temblando mientras abrazaba sus rodillas. El collar y la bufanda de Sofía Díaz estaban en las manos de don Felipe, sus colores desvaídos brillando bajo la luz de la linterna mientras el grupo miraba el arroyo con miedo y determinación. Don Felipe levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al grupo. «Es de Sofía», gritó, su voz ronca resonando mientras señalaba la bufanda. «La llevaba ese día. Está aquí. Tenemos que seguir buscando». Elena asintió, sus manos temblando mientras miraba el agua. «Clara dijo que aquí», gritó, su voz cortante mientras buscaba entre las piedras. «Si Sofía está en el arroyo, la encontraremos. No podemos parar». Pablo metió las manos en el agua, sus manos temblando mientras buscaba, y Sofía abrazaba a Clara, sus lágrimas brillando mientras miraba el arroyo. «Tranquila, pequeña», susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Clara. «Encontraremos a tu mami. Te lo juro». Clara sollozó, sus manos temblando mientras miraba a Sofía. «Mami dijo que la muñeca ayudaría», susurró, su voz cortante mientras señalaba el parque. «Dijo que la gente sabría. Dijo que San Isidro pagaría». Don Felipe giró hacia ella, sus manos temblando mientras miraba a Clara. «¿Pagaría?», gritó, su voz resonando mientras miraba el agua. «¿Por qué, Clara? ¿Qué hizo San Isidro? ¿Qué sabía tu mami?». Clara levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Felipe. «El dinero», susurró, su voz rompiéndose mientras miraba el arroyo. «Mami dijo que era de las tierras. Dijo que San Isidro las vendió. Dijo que mataron a otros por eso. Dijo que ella sabía quién». Elena jadeó, retrocediendo mientras miraba a Clara. «¿Tierras?», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a don Felipe. «¿Cómo con el río? ¿Cómo con el fuego? ¿Es lo mismo?». Don Felipe frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba a Clara. «Tal vez», susurró, su voz cortante mientras miraba el agua. «Hace años, San Isidro y San Pedro vendieron tierras. Hubo corrupción, sobornos. Si Sofía lo sabía, podrían haberla matado. Como a los otros». Pablo levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. «¿Los otros?», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el parque. «¿Por eso vi al hombre con el cuchillo? ¿Por eso todos vimos cosas?». Sofía levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. «¿Quiénes?», susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Clara. «¿Quiénes lo hicieron? ¿Quién mató a tu mami, Clara?». Clara sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. «No sé», susurró, su voz cortante mientras miraba el agua. «Mami dijo que eran hombres malos. Dijo que trabajaban en la alcaldía. Dijo que la muñeca los encontraría». Don Felipe levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a Clara. «¿La alcaldía?», gritó, su voz resonando mientras miraba el collar. «Sofía trabajaba ahí». «¿Quiénes, Clara? ¿Sabes nombres?». Clara negó con la cabeza, sus lágrimas brillando mientras miraba el arroyo. «No sé», susurró, su voz rompiéndose mientras miraba el agua. «Pero mami dijo que la muñeca los encontraría. Dijo que gritarían. Dijo que confesarían». San Isidro tembló bajo el peso de el arroyo lleno de un silencio que cortaba como un cuchillo mientras el grupo miraba a Clara, una niña que había vuelto con una muñeca para desenterrar un pasado que el pueblo no podía seguir ignorando. La noche pesaba sobre San Isidro como una losa negra, el aire cortado por el eco de los sollozos mientras don Felipe, Elena, Pablo y Sofía rodeaban el arroyo, sus linternas destellando en la oscuridad. Clara estaba sentada en la orilla, sus sollozos resonando mientras miraba el agua, sus manos temblando mientras abrazaba sus rodillas. El collar y la bufanda de Sofía Díaz estaban en las manos de don Felipe, sus colores desvaídos brillando bajo la luz de la linterna mientras el grupo miraba el arroyo con miedo y determinación.
Don Felipe levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al grupo. La alcaldía. Gritó, su voz ronca resonando mientras señalaba el collar. Sofía trabajaba ahí. Si sabía de corrupción, la mataron por eso. Tenemos que ir. Elena asintió, sus manos temblando mientras miraba a Clara. Clara. Gritó, su voz cortante mientras se arrodillaba a su lado. ¿Sabes algo más? Mami dijo quiénes eran. ¿Nombres? ¿Algo? Clara sollozó, sus manos temblando mientras miraba a Elena. No sé, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba el agua. Mami dijo que eran hombres malos. Dijo que la muñeca los encontraría. Dijo que gritarían. Dijo que confesarían. Pablo levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. ¿La muñeca? Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el parque. ¿Cómo? ¿Por qué muestra cosas? ¿Qué es esa muñeca? Don Felipe frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba a Clara. No sé, susurró, su voz cortante mientras miraba el arroyo. Pero si Sofía la hizo, debe haber algo. Tal vez es como el espejo de Gabriel. Tal vez guarda la verdad. Sofía jadeó, retrocediendo mientras miraba a don Felipe. ¿El espejo? Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a Clara. ¿El qué dejó Gabriel? ¿El qué mostraba el pasado? ¿Es lo mismo? Don Felipe asintió, sus lágrimas brillando mientras miraba al grupo. Tal vez, susurró, su voz ronca resonando mientras miraba el collar. Gabriel quería justicia. Tal vez Sofía también. Tal vez la muñeca es su manera de hablar. Elena levantó la vista. Sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. ¿Entonces qué hacemos? Gritó, su voz cortante mientras miraba a Clara. ¿Vamos a la alcaldía? ¿Buscamos a esos hombres? Don Felipe respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba al grupo. Sí, gritó, su voz resonando mientras se levantaba. Pero primero necesitamos la muñeca. Si Clara dice que encontrará a los culpables, la usaremos. Vamos al parque. El grupo corrió, sus linternas destellando mientras volvían al parque, el césped brillando bajo la luz de la luna mientras se acercaban a la banca. La muñeca seguía ahí, sus ojos de vidrio brillando con un resplandor que cortaba la noche, y Ana estaba cerca, sus manos temblando mientras abrazaba a Miguelito. Ana levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al grupo. Encontraron a Clara. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a don Felipe. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Don Felipe respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba a Ana. Sofía Díaz, susurró, su voz cortante mientras señalaba la muñeca. La mataron. Clara dice que sabía de corrupción. Dice que la muñeca encontrará a los culpables. San Isidro tembló bajo el peso de el parque lleno de un silencio que cortaba como un cuchillo mientras el grupo miraba la muñeca, un objeto que había vuelto para desenterrar un pasado que el pueblo no podía seguir ignorando. La noche envolvía a San Isidro como un manto negro, el aire cortado por el eco de los sollozos mientras don Felipe, Elena, Pablo, Sofía y Clara rodeaban la banca en el parque, sus linternas destellando en la oscuridad. La muñeca seguía en la banca, sus ojos de vidrio brillando con un resplandor que cortaba la noche. Ana estaba cerca, sus manos temblando mientras abrazaba a Miguelito. Clara estaba en los brazos de Sofía, sus sollozos resonando mientras miraba la muñeca, sus manos temblando mientras señalaba el objeto. Don Felipe levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al grupo. La muñeca. Gritó, su voz ronca resonando mientras señalaba el objeto. Clara dice que encontrará a los culpables. Tenemos que usarla. A la alcaldía. Elena asintió, sus manos temblando mientras miraba a Clara. Clara. Gritó, su voz cortante mientras se arrodillaba a su lado. ¿Sabes quiénes son? ¿Mami dijo algo más? ¿Nombres? Clara sollozó, sus manos temblando mientras miraba a Elena. No sé, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba la muñeca.
Mami dijo que la muñeca los encontraría. Dijo que gritarían. Dijo que confesarían. Pablo levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. ¿Cómo? Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. ¿Cómo la usamos? ¿La tocamos otra vez? ¿Qué hacemos? Don Felipe frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba la muñeca. No sé, susurró, su voz cortante mientras miraba el objeto. Pero si Sofía debe haber una manera. Tal vez si la llevamos a la alcaldía, mostrará algo. Tal vez los culpables la toquen. Sofía levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. ¿A la alcaldía? Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a Clara. ¿Ahora? ¿En la noche? ¿Es seguro? Don Felipe respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba al grupo. No hay tiempo, gritó, su voz resonando mientras tomaba la muñeca. Sofía está muerta. Clara lo sabe. Si la muñeca puede encontrar a los culpables, lo haremos ahora. Vamos. El grupo corrió, sus linternas destellando mientras se dirigían a la alcaldía, las calles vacías de San Isidro brillando bajo la luz de la luna mientras sus pasos resonaban en el silencio. Clara estaba en los brazos de Sofía, sus sollozos resonando mientras miraba la muñeca, Ana seguía detrás, sus manos temblando mientras abrazaba a Miguelito. Llegaron a la alcaldía, un edificio viejo en el centro del pueblo, sus ventanas oscuras brillando bajo la luz de la luna mientras el grupo empujaba la puerta, el crujir de la madera resonando en la noche. Dentro, el aire estaba lleno de un olor a papel viejo y polvo, y las sombras se movían en las paredes mientras sus linternas destellaban. Don Felipe levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba al grupo. «Aquí», gritó, su voz resonando mientras colocaba la muñeca en un escritorio. Si Sofía trabajaba aquí, la muñeca mostrará algo. Tenemos que encontrar a alguien. Elena giró hacia él, sus manos temblando mientras miraba la muñeca. ¿A quién? Gritó, su voz cortante mientras miraba el escritorio. Es de noche. No hay nadie. ¿Qué hacemos? Pablo levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. El guardia. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba una puerta al fondo. Siempre hay un guardia. Podemos empezar con él. Don Felipe asintió, sus lágrimas brillando mientras miraba al grupo. Vamos. Gritó, su voz resonando mientras corría hacia la puerta, la muñeca en sus manos brillando con un resplandor que cortaba la oscuridad. El guardia, un hombre mayor llamado don Raúl, salió de su oficina, sus ojos brillando con sorpresa mientras miraba al grupo. ¿Qué pasa? Gruñó, su voz resonando mientras se ajustaba el cinturón. ¿Qué hacen aquí? Es tarde. Don Felipe levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Raúl. Sofía Díaz. Gritó, su voz cortante mientras señalaba la muñeca. La mataron. Clara dice que la muñeca encontrará a los culpables. Toca la muñeca, Raúl. Ahora. Don Raúl frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba la muñeca. ¿Qué? Gritó, su voz rompiéndose mientras retrocedía. ¿Sofía? ¿Qué muñeca? Están locos. No voy a tocar nada. Elena giró hacia él, sus manos temblando mientras miraba a don Raúl. Tócala. Gritó, su voz resonando mientras señalaba la muñeca. Yo vi un fuego. Pablo un hombre con un cuchillo. Clara dice que la muñeca sabe. Tócala ahora. Don Raúl retrocedió, sus manos temblando mientras miraba al grupo, pero don Felipe lo agarró, sus manos temblando mientras lo empujaba hacia la muñeca. Tócala. Gritó, su voz cortante mientras lo sostenía. Si no tienes nada que esconder, no pasará nada. Don Raúl gritó, sus manos temblando mientras tocaba la muñeca, sus dedos rozando el vestido raído mientras miraba sus ojos de vidrio. Entonces gritó, un lamento que heló la sangre mientras caía al suelo, sus manos temblando mientras sollozaba. No. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. Lo vi. Un hombre.
En la alcaldía. Tenía dinero. Sofía lo vio. La mataron. San Isidro tembló bajo el peso de la alcaldía llena de un silencio que cortaba como un cuchillo mientras el grupo miraba a don Raúl, un hombre que había visto la verdad que la muñeca guardaba. La noche pesaba sobre San Isidro como una losa negra, el aire cortado por el eco de los sollozos mientras don Felipe, Elena, Pablo, Sofía y Clara rodeaban a don Raúl en la alcaldía, sus linternas destellando en la oscuridad. Don Raúl estaba en el suelo, sus manos temblando mientras sollozaba, el resplandor de la muñeca cortando la penumbra mientras sus ojos de vidrio brillaban con un resplandor que helaba la sangre. Clara estaba en los brazos de Sofía, sus sollozos resonando mientras miraba a don Raúl, Ana estaba cerca, sus manos temblando mientras abrazaba a Miguelito. Don Felipe levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Raúl. ¿Qué viste?, gritó, su voz ronca resonando mientras señalaba la muñeca. Dilo, Raúl. ¿Qué viste? ¿Qué sabes? Don Raúl sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. Sofía. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. La vi. Estaba aquí. En la alcaldía. Dio dinero. Sobornos. La mataron por eso. Elena jadeó, retrocediendo mientras miraba a don Raúl. ¿Sobornos?, gritó, su voz cortante mientras miraba a don Felipe. ¿De quién? ¿Quiénes lo hicieron? Dilo, Raúl. Don Raúl sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. Don Esteban. Susurró, su voz cortante mientras miraba el suelo. Y don Miguel. Ellos tomaron el dinero. Sofía lo descubrió. La silenciaron. Pablo levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Raúl. ¿Don Esteban?, gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a don Felipe. ¿El que tapó el río? ¿El mismo de antes? Don Felipe asintió, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Raúl. Sí, susurró, su voz ronca resonando mientras miraba la muñeca. Don Esteban y don Miguel. Los mismos que mataron a Antonio, a María. Los mismos que taparon el río. El fuego. Todo por dinero. Sofía levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. ¿Están muertos, no?, gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a Clara. ¿Entonces quién mató a Sofía? ¿Quién está vivo? Don Felipe frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba a don Raúl. Sus hijos. Gritó, su voz resonando mientras señalaba la muñeca. Roberto y Andrés. Ellos siguen aquí. Ellos saben. Tenemos que encontrarlos. Elena levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. ¿Dónde están?, gritó, su voz cortante mientras miraba a don Raúl. Dilo, Raúl. ¿Dónde están Roberto y Andrés? Don Raúl sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. Roberto vive en la plaza, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba el suelo. Andrés está en la loma. Ellos saben. Siempre lo supieron. Clara levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Felipe. La muñeca. Susurró, su voz cortante mientras señalaba el objeto. Mami dijo que los encontraría. Llévenla. Ellos gritarán. Don Felipe asintió, sus manos temblando mientras tomaba la muñeca, sus ojos de vidrio brillando con un resplandor que cortaba la noche. Vamos. Gritó, su voz resonando mientras corría hacia la puerta. A la plaza. Encontraremos a Roberto. Luego a Andrés. El grupo corrió, sus linternas destellando mientras se dirigían a la plaza, las calles vacías de San Isidro brillando bajo la luz de la luna mientras sus pasos resonaban en el silencio. Clara estaba en los brazos de Sofía, sus sollozos resonando mientras miraba la muñeca, Ana seguía detrás, sus manos temblando mientras abrazaba a Miguelito. Llegaron a la casa de Roberto, un edificio viejo al borde de la plaza, sus ventanas oscuras brillando bajo la luz de la luna mientras el grupo golpeaba la puerta, sus gritos resonando en la noche. Roberto.
Gritó don Felipe, su voz cortante mientras golpeaba. Sal. Sabemos lo que hiciste. Toca la muñeca. San Isidro tembló bajo el peso de la plaza llena de un silencio que cortaba como un cuchillo mientras el grupo esperaba, la muñeca brillando con un resplandor que prometía justicia. La noche pesaba sobre San Isidro como una losa negra, el aire cortado por el eco de los sollozos mientras don Felipe, Elena, Pablo, Sofía y Clara rodeaban la casa de Roberto, sus linternas destellando en la oscuridad. La muñeca estaba en las manos de don Felipe, sus ojos de vidrio brillando con un resplandor que cortaba la noche. Clara estaba en los brazos de Sofía, sus sollozos resonando mientras miraba la casa. Ana estaba cerca, sus manos temblando mientras abrazaba a Miguelito. Otros vecinos se unieron, sus rostros pálidos brillando con miedo y curiosidad. Roberto salió de la casa, su rostro pálido brillando bajo la luz de la luna mientras miraba al grupo, sus manos temblando mientras se ajustaba la chaqueta. ¿Qué quieren?, gruñó, su voz resonando mientras miraba a don Felipe. ¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí? Don Felipe levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Roberto. Sofía Díaz. Gritó, su voz ronca resonando mientras señalaba la muñeca. La mataron. Tu padre lo hizo. Don Esteban. Y tú lo sabes. Toca la muñeca, Roberto. Ahora. Roberto retrocedió, sus manos temblando mientras miraba la muñeca. No sé de qué hablas. Gritó, su voz rompiéndose mientras intentaba cerrar la puerta. Mi padre está muerto. Déjenme en paz. Elena empujó la puerta, sus manos temblando mientras miraba a Roberto. No te irás. Gritó, su voz cortante mientras lo agarraba del brazo. Yo vi un fuego. Pablo, un hombre con un cuchillo. Clara dice que la muñeca sabe. Tócala ahora. Roberto gritó, sus manos temblando mientras don Felipe lo empujaba hacia la muñeca, sus dedos rozando el vestido raído mientras miraba sus ojos de vidrio. Entonces gritó, un lamento que heló la sangre mientras caía al suelo, sus manos temblando mientras sollozaba. No. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. Lo vi. Sofía. En el arroyo. La mataron. Mi padre lo ordenó. Yo lo sabía. El silencio llenó la plaza como un peso muerto, los ojos de todos girando hacia Roberto mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Sofía jadeó, retrocediendo mientras miraba a Roberto. ¿Lo sabías?, gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a Clara. ¿Y no dijiste nada? ¿Por qué? Roberto sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. Tenía miedo. Gritó, su voz cortante mientras miraba el suelo. Mi padre me dijo que callara. Dijo que nos matarían. Lo tapé. Lo siento. Don Felipe levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a Roberto. Andrés. Gritó, su voz resonando mientras señalaba la muñeca. ¿Dónde está Andrés? Dilo, Roberto. Ahora. Roberto sollozó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. En la loma, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba el suelo. Vive ahí. Él también sabe. Él ayudó. El grupo corrió, sus linternas destellando mientras se dirigían a la loma, las calles vacías de San Isidro brillando bajo la luz de la luna mientras sus pasos resonaban en el silencio. Llegaron a la casa de Andrés, un edificio viejo en la colina, sus ventanas oscuras brillando bajo la luz de la luna mientras el grupo golpeaba la puerta, sus gritos resonando en la noche. Andrés salió, su rostro pálido brillando bajo la luz de la luna mientras miraba al grupo, sus manos temblando mientras intentaba cerrar la puerta. Pero don Felipe lo agarró, sus manos temblando mientras lo empujaba hacia la muñeca, sus dedos rozando el vestido raído mientras miraba sus ojos de vidrio. Entonces gritó, un lamento que heló la sangre mientras caía al suelo, sus manos temblando mientras sollozaba. Sofía. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. La matamos. Mi padre y yo. Ella sabía del dinero. La tiramos al arroyo.
El silencio llenó la loma como un peso muerto, los ojos de todos girando hacia Andrés mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Clara sollozó, sus manos temblando mientras miraba a Andrés. «Mi mami», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la muñeca. La muñeca lo sabía. Mami dijo que confesarían. Don Felipe levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Andrés. «¿Confesaste?», gritó, su voz resonando mientras señalaba la muñeca. Sofía tuvo justicia. San Isidro no tapará más. El resplandor de la muñeca se desvaneció, sus ojos de vidrio volviéndose opacos como si su trabajo hubiera terminado. El grupo miró a Clara, una niña que había vuelto con una muñeca para desenterrar un pasado que el pueblo no podía seguir ignorando. Y mientras el alba llegaba a San Isidro, el pueblo temblaba bajo el peso de una verdad que finalmente había salido a la luz.